Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Dani. Hoy quiero hablarles sobre tres tipos de ignorancia, pero quiero enfocarme en una. Solamente quiero resumir estos tres y enfocarme en una. La primera es ignorancia deliberada. Eso es cuando ustedes tienen la información para saber de una cosa. Sin embargo, deciden, valga la redundancia, ignorar esa información y continuar pensando de la misma forma. Ignorancia deliberada. La siguiente, ignorancia por falta de educación. La ignorancia por falta de educación es porque no se tiene una escuela, no se tiene los medios necesarios para ir a una escuela que algunas veces puede quedar hasta 20 o 30 minutos del rancho, del pueblo, de la cacería, del caserío, perdón, de donde ustedes estén. Muchos de estos lugares están en la ciudad o cerca de ahí, pero ya si hablamos de, como les he dicho, en un caserío, en un rancho que esté bien apartado, en lugares como en las selvas donde es muy difícil que entre y ni siquiera un barco, o sea, estamos hablando de kilómetros y kilómetros de distancia para que entre la educación. Y por eso es que mucha gente no, no, no se educa. La tercera eh, clase de ignorancia es la ignorancia religiosa, que se puede decir que es por falta de educación también, pero va mezclada con la cultura y, y también, aunque se tiene los medios para estudiar, como que la gente se ha vuelto perezosa o como que la gente no le da importancia porque ya se ha acostumbrado a cómo ha sido siempre el, el sistema. Y justamente en esta última me quiero enfocar y tal vez en otros videos haga eh, me, me detenga a hablar sobre las otras, el otro tipo, los otros tipos de ignorancia que he mencionado. Quiero enfocarme en esta última, la ignorancia religiosa, porque es algo que no solamente afecta al sector religioso, sino que a las personas no religiosas también. ¿A qué me refiero con esto? Yo creo que Latinoamérica ha sufrido muchísimo y parte de esto tiene que ver no solamente con la religión y sobre las cosas que se nos han dicho de parte de los curas, de parte de los pastores, de parte de los líderes espirituales que todos hemos tenido, sino que también ha habido una peculiaridad en la religión, especialmente en la cristiana conservadora, o sea, en ese grupo de personas. Y se trata que por muchísimos años, especialmente en Latinoamérica, más que en Estados Unidos, se ha mezclado la cultura o la política y la religión y se han vuelto uno solo. Es decir, la cultura en general tiene que, tiene que aceptar los 10 mandamientos, la cultura en general tiene que aceptar todos los preceptos religiosos, tiene que aceptar todos los dogmas, tiene que aceptar todo lo que se diga. Ok,
¿Cómo afecta esto a la gente no religiosa? Bueno, cuando llegan a pasar muchísimos años, digamos, no sé, 100, 150 años, y digamos, poco a poco se ha podido despegar la cultura de la religión, la política de la religión. En otras palabras, el Papa, porque la religión que predomina todavía en la mayoría de Latinoamérica es el catolicismo, el Papa ya no tiene tanta influencia, ya no tiene tanto poder en la cultura o en las culturas dentro de Latinoamérica. O sea que las cosas han cambiado, eh, pero todavía sigue muy latente es estas sobras, estos residuos, ¿no? Que deja algo como el papado o la religión católica, deja sus vestigios, no sé si así se dice, de algunas cosas que están equivocadas. Por ejemplo, en el catolicismo y en el cristianismo en sí, porque esto se ha pasado también a los evangélicos, que la gente no se tiene que vestir de esta forma, que al padre y a la madre se le tiene que respetar, y obviamente que esto se malinterpreta, y como se tiene que respetar a la madre y al padre, por ejemplo, no se les debe de cuestionar. Y ya lo he dicho antes, las mujeres tienen que vestirse así, 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 así. Y esto tiene que ser así, 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 así. Bien, a pesar que han pasado muchísimos años de estas creencias que ha traído la religión, cuando una persona deja el catolicismo o deja el cristianismo, no necesariamente significa que deje algunas de estas enseñanzas erróneas. ¿Por qué? Porque lo que antes era meramente religioso, en otras palabras, estas creencias antes eran religiosas. Al haberse mezclado la religión con la política y la cultura, estas creencias religiosas fueron adquiriendo más veracidad, fueron tomadas como verdad absoluta y fueron propagadas por películas, novelas, series, libros, etcétera. Si quieren más información sobre esto, vean Los ciegos en la sociedad, donde entro un poquito más a detalle sobre estas cosas, en lo que a los ciegos se considera. En este momento estoy hablando en general. Entonces, cuando esto se mezcla con la política y la cultura, es muy difícil de que esto se pueda separar. O sea, no sé si me estoy explicando. Lo voy a repetir otra vez. Aunque la persona ya no sea cristiana o nunca lo haya sido, solamente fue a la iglesia por compromiso, eso no necesariamente significa que esta persona esté libre, aunque ya pueda decir lo contrario, esta persona todavía tenga creencias retrógradas, así se dice, ¿verdad? Tenga creencias antiguas. Y déjeme decirle algo, el hecho que la religión en sí crea en estas cosas tampoco significa que la Biblia avale o apoye estas creencias, porque la forma en que se transmitieron estas creencias al pueblo en general fue
por medio de los sacerdotes. En los años cuando la religión se impuso a la gente pobre, humilde, las personas que no tenían dinero, no crean que se les dio una Biblia para que la estudiaran. No. La única persona o las únicas personas quienes podían transmitir el mensaje, porque ellos eran letrados, sabían cómo interpretar la Biblia y solamente a ellos se les había dado el poder, la autoridad para hacérsela conocer al resto del pueblo, fue a los sacerdotes. ¿Quién les impuso esto? No sé, pero así fue. Y entonces, no solamente eso, sino que las misas en aquel entonces fueron dadas en latín. El latín es un idioma, se puede decir ya muerto, porque nadie lo usa y solamente han quedado vestigios. O sea, lo podemos encontrar en la literatura de medicina, lo podemos encontrar en la liturgia, en textos religiosos y nada más. Pero todo esto se fue dando en latín y la gente no entendía nada. Y luego, cuando por fin la Biblia se empezó a traducir de los idiomas originales al latín, al español, hubo una gran confusión y las cosas se tradujeron mal. Pero ya era muy tarde porque la gente ya estaba creyendo todas estas cosas. Y por fin, cuando se tradujo la Biblia del griego, del hebreo, directamente al español, en este caso, las Biblias se empezaron a quemar, se empezaron a destruir. Imagínense ustedes todo esto para que el pueblo no tuviera acceso a sus propios libros religiosos, a los libros que supuestamente eran buenos para ellos, porque de acuerdo a estas personas poderosas, las personas que estaban haciendo este tipo de traducciones o este tipo de trabajo, lo que estaba intentando hacer era corromper al pueblo. Bien, entonces, por eso es que tenemos muchas cosas que no son sanas dentro de nuestra cultura, dentro de nuestra política, gracias a cómo las cosas se han manipulado, tergiversado, cuando a la religión se trata. Ahora, ¿por qué digo que los no religiosos también tienen algo de esto? Por eso mismo, porque como ya estos términos se han vuelto más culturales que religiosos, ya se encuentran hasta en la política, muchos no religiosos sin saber han adoptado todo esto. Por ejemplo, un hombre que es machista, no va a la iglesia, no cree en Dios, no ora, no hace ninguna de estas cosas, puede tener todavía el concepto este de que a mí se me respeta porque se me respeta y aquí mando yo y la mujer tiene que someterse a mí porque así lo digo yo. Entonces sí vemos cómo ha pasado de ser un término mal usado, manipulado por, tal vez no intencionalmente, pero tal vez sí, quién sabe, por la religión y luego pasó a ser parte de nuestra cultura, parte de la idiosincrasia del latino, si así se le puede llamar. Y aunque una persona no sea religiosa o devota o lo que sea, cree en este tipo de cosas. Y entonces si ven cómo nos afecta este tipo de cosas, este tipo de pensamiento erróneo. Y así, cuando la gente escucha este tipo de cosas, directamente piensas que la religión es la culpable de que todo esto pase. Y esto, y esto, y esto, y esto. Ahora, cuando atamos esto
a lo conservador, a lo legalista, eh, esto se vuelve un problema y no mucha gente quiere hablar de esto. Prefiere quedarse callada. Hasta aquí termino este video. Espero que les haya gustado. Espero que me haya explicado muy bien lo que quiero decir. Si les ha gustado, no se les olvide de suscribirse, de compartir, de dejar un me gusta, de también algún comentario, alguna sugerencia, pregunta. Y si quieren saber cuando suba un video nuevo, no se les olvide de activar esa campanita para que cuando, como les dije, suba un video nuevo, ustedes sean los primeros en ser notificados. Y hasta la próxima.